En el fondo, en el... Va. Aquí en avanzada está el programación avanzada, proyecto, ¿ya? Proyecto de programación y, y si no me equivoco, era el proyecto semestral. Temas del proyecto, qué sé yo, y después empiezan el proyecto uno, el proyecto 2 y así 7 proyectos, más o menos con lo que tienen que hacer, ¿ya? Y eso está en la carpeta aquí en proyecto. ¿Me parece? ¿Estamos? Sí, profe. Ya. No sé si hay preguntas de materia que tenga que ver con objetos, creación de objetos, eh, herencia, sobrecarga, toda esa parte que ya vimos. Yo con sobrecarga como que igual está un poco complicado. ¿Ya? ¿En qué sentido complicado? ¿Qué es lo que no se entiende? Eh, la estructura ¿Por qué la estructura? ¿De cuál sobrecarga estamos hablando? de Porque la de... vimos los emuladores por un lado y vimos la sobrecarga genérica, que era todo este tema de poder reescribir propiedades y métodos en las clases hijos, sin contemplar la herencia. Eso, ¿Ya? No se entiende el para qué, el abstracto o el código. en código. O sea, onda, cuando se le agregan más funciones a la clase hijo, y ahí como que trabajar con eso igual es más complicado. Sí, pero es que técnicamente no es tan terrible. Déjame hacerlo acá en pizarra primero. Si tengo eh, una clase A, ¿no es cierto? Y esa clase A va a tener un montón de propiedades. Por ejemplo, no sé, po, eh, tamaño, peso, material, ¿qué más puede ser? Eh, precio, ¿no es cierto? Y va a tener un montón. Estás con el micrófono, Cristóbal, por si acaso. Y tienes un montón de métodos, qué sé yo, eh, iniciar, alarma, ¿qué más puede ser? Desactivar, ¿ya? Esa es mi clase A. Cuando yo heredo a mi clase hijo que hereda a A, por supuesto que voy a tener automáticamente, en esta clase hijo voy a tener las mismas propiedades. T, P, M, PR. Y además voy a tener, sin hacer nada, sin programar nada, voy a tener también todos esos métodos, que son inicio, alarma y desactivar, por dar un ejemplo. Todos los que estaban acá se representan en los métodos y propiedades de la clase hijo, sin que ustedes hayan tenido que programar nada. ¿Ya? Y lo que pregunta Samuel no nos ha mandado la lista todavía. Distinto es que yo en la clase hijo arme otro def alarma, ¿no es cierto? Y este def alarma es un método, y paréntesis, el código que está acá va a reemplazar el código que estaba definido acá arriba.
y no se va a ejecutar ese código, sino que se va a ejecutar el código de abajo. Ese proceso es el que llamamos sobrecarga. Sobrecarga. El proceso de crear un nuevo método va a matar la herencia que tenía programada el padre. ¿Ya? Esa es la sobrecarga. Y Python sabe, si estoy llamando la función, el método alarma del hijo, se va a ejecutar este código, y si estoy llamando a la alarma del padre, se va a ejecutar ese código que estaba acá. Eso es conceptualmente lo que ocurre con la sobrecarga. Y la sobrecarga de propiedades pasa lo mismo. ¿Ya? Si yo en el constructor del hijo, ¿no es cierto? En el init del hijo, yo creo la propiedad precio, por la razón que sea, voy a sobreescribir la propiedad precio que tenía el padre. ¿Ya? Y va a tener más peso en ejecución y almacenamiento lo que está creado intencionalmente dentro del hijo, no lo que está creado en el padre. Lo del padre se va, entre comillas, a borrar. ¿Ya? No va a quedar útil ni disponible al objeto. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? ¿Se entiende? ¿Vale la pena que lo programe o no? Lo podemos hacer rápido, pero díganme ustedes si vale la pena que lo programe. ¿Ya? Ignacio sugiere que sí. Démosle. Lo vamos a hacer súper rápido. Vamos a guardar acá. Clases código. Y vamos a poner acá. Yo no sé si la secuencia. Aquí voy a poner clase 10. Probablemente no coincide con YouTube, no sé, pero vamos por ahí. Sobrecarga. ¿Ya? Entonces, ¿lo hacemos con gato o con otra cosa? ¿Ya? ¿Con perro? Ya. Perro, ¿no es cierto? Y este perro no hereda ¿Con otra nada cosa, por... profe? ¿Qué cosa, perdón? ¿Bastián? No se escuchó. Clase perro no hereda nada porque va a ser la clase como primaria. ¿Ya? Entonces, tengo que acá crearle el constructor. Nuestro init. ¿Qué dice? Recibe self, recibe raza y recibe nombre. ¿No es cierto? Súper simple. Y... ¿Ya? Santiago pregunta por class perro vacío o class perro object. Yo no sé, honestamente no sé cuándo puedes usar el object. ¿Ya? O sea, quizás para dejar súper específico que no estaré dando nada. La verdad no sé esa respuesta. La he visto en varios códigos como para que siempre haya algo, pero lo he visto mucho más explícito porque object es como el genérico de que ahí puede haber algo. ¿Ya? La verdad, no sé si un tema de estilo u otra cosa que siempre hay algo. ¿Ya? Entonces, self.raza igual raza, self.nombre igual nombre. Y, ¿qué podemos hacer como distinto que queramos sobrecargar? Voy a decir, supongamos que diga self.vida igual
igual como que parte con 0 años este perro. ¿Ya? Supongamos eso. Y además, vamos a suponer que tengo el habla, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice este perro? Chuda. Ahí. Uy, qué incómodo. Ahí. Y este perro, cada vez que yo le pido hablar, dice print, wow, wow, no, wow, wow, wow. Oye, ¿qué cuesta? Ahí. Wow, wow. Eso es lo que dice el perro, ¿no es cierto? Ese es nuestro perro. Podríamos ponerle muchas otras propiedades y métodos, pero dejémosle. ¿Qué pasa si ahora tengo un class? Voy a ponerle perro animado. ¿Ya? Y este ya es un perro que va a tener características distintas. No es un perro físico, sino que es un perro de alguna caricatura, algún monito animado. Este va a heredar a perro, ¿no es cierto? Va a tomar todas las características de perro y las va a hacer propias. Igual necesito hacer el constructor, ¿no es cierto? ¿Qué va a recibir este perro animado? Asimismo, las propiedades del perro padre, raza, nombre, y además vamos a tener en qué serie aparece. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Llamar al constructor del perro. Perro.init. Son dos nomás. Init. Y tengo que mandarle self, la raza y el nombre. Eso es lo que tengo que enviarle al perro, o sea, a las propiedades del padre. Y además vamos a decir ser.serie igual serie, que es lo que estoy cargando para ese perro animado. ¿Ya? ¿Se entiende? Si yo en este momento creara, aquí no tenemos sobrecarga de vida, tenemos herencia pura. Yo puedo crear P igual perro que se llama, la raza es dálmata y el nombre es manchas. Y puedo crear un perro animado, que es un perro animado, que la raza es, no sé cómo, siempre me equivoco ya, bulldog, ¿no es cierto? El nombre de este perro es, ¿cómo se puede llamar ese perro? Le voy a poner ya, no lo mismo. Rocky. ¿Y en qué serie aparece? Le voy a poner mi, mi perrón, ya. ¿Ya? Esa es la serie que aparece en ese perro. Hasta acá no tenemos nada distinto. ¿Ya? Espérenme un segundo y les voy a pasar la lista al tiro. Ahí está la lista para que la llenen. Alan me hace una pregunta. En una lista, ¿cómo se le puede poner una condicional para que solo me dé los números mayores a cierto número? Eso, Alan, dejémoslo un poco para después. Déjame terminar el tema de la sobrecarga. ¿Ya? Y ojo que esa es materia de programación 1, pero veamos esto primero. Hasta acá solamente tengo herencia normal. ¿Ya? Y Fernando pregunta la línea 20. Lo que tengo ahí es la línea 20.
self.serie igual serie. La línea 18 es el... No, la línea 19 es el perro init. Acá estoy llamando el constructor del padre. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Estoy llamando al constructor del perro. Iníciate el perro con esos valores. ¿Ya? Entonces, técnicamente, ¿quedó claro, Fernando? Estoy llamando al constructor del padre. Eso en la herencia siempre tiene que estar. ¿Ya? Acá está, ¿de dónde estoy heredando? Está el constructor del perro animado, pero dentro del perro animado tengo que llamar al init del perro, del padre. ¿Ya? Alan, si quieres veamos eso al final de la clase, no tengo ningún problema. ¿Te parece? Ya. Y... Todavía no tenemos sobrecargas, vamos a llegar para allá. ¿Qué pasa si digo p.habla? Y ejecuto acá. Y ejecuto... Perdón. Me equivoqué botón. Ahí. ¿Qué dice? Wow, wow. Eso es lo que es el habla del perro genérico. ¿Qué pasa si le pongo al perro animado habla? ¿Qué debiera aparecer? Sí, lo que dice Santiago, tremendo. Un perro hablando. En todo caso, el guau guau del perro no me hace ningún escándalo. ¿Ya? El perro animado cuando habla me aparece guau guau también. ¿Por qué ocurre eso? Por herencia. Perro animado no tiene creado el habla, por eso llama al habla del padre. Guau guau. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ya? Entonces acá voy a crear una cosa nueva. Sobrecarga del habla. Del método habla. Y aquí vamos a crear un habla específico para el perro animado. Def habla, ¿no es cierto? Con su self. ¿Ya? Este habla va a sobrecargar el habla que estaba antes. Entonces aquí yo no tengo ningún problema en decirle print un habla de perro animado. Por ejemplo, hola, me llamo self.nombre y salgo en la serie self.serie. Este es un nuevo habla que hace una cosa completamente distinta al wow wow del perro. Si yo ejecuto, el perro original dice wow wow y el habla del perro animado dice hola, me llamo Rocky y salgo en la serie Mi Perrón. ¿Ya? Acabo de sobrecargar el perro animado para reemplazar el habla del perro genérico, del perro padre. Esa es la sobrecarga del método. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Ya? Benjamín opina que sí. Y lo que dice Santiago, el guau guau lo hizo el primer perro, sí, el perro. El perro animado, al hablar, dijo otra cosa. El perro a secas dijo guau guau, porque es un perro. Pero el perro animado dijo otra cosa. Hola, me llamo y salgo en tal serie. ¿Ya? Del punto de vista del programa que usa a los objetos, igual es hablar. Pero lo que físicamente está hablando es una cosa completamente distinta. ¿Ya?
Esa es la sobrecarga de métodos. Pero, profe, ¿eso no sería lo mismo que volver a definirlo? Sí, pero se llama sobrecarga. Vale. ¿Ya? Yo recibo el método habla, igual que yo podría recibir muchos otros métodos. Y aquí lo que uno hace con herencia es tratar de ahorrar código. Y solo cambio lo que necesito cambiar. Yo le agrego cosas nuevas y cambio lo que quiero cambiar. ¿Ya? Segundo tipo de sobrecarga, la sobrecarga de propiedades. ¿Ya? Lo que dice Santiago no es hacer una copia del método. Estoy reescribiendo el método original por uno nuevo, que es más apropiado al perro animado. ¿Ya? Pero mi programa principal los llama indistintamente. ¿Ya? Alan pregunta si es mejor el Anaconda o el Spider. Son cosas completamente distintas. Hablemos al final de la clase. Anaconda es el entorno completo que además instala Spider. ¿Ya? Hagamos una última sobrecarga de propiedades en este caso. ¿Se fijan que acá está la vida del perro que parte con 0 años? ¿Ya? Perros nacen con 0 años, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si acá yo le digo self.vida igual, para que sea más obvio, infinita? ¿Ya? Acá yo estoy cambiando y reescribiendo lo que el padre tenía, que ya no es una vida biológica, sino que ya es una vida animada, que potencialmente es infinita. ¿Ya? Sobrecarga de la propiedad vida. ¿Ya? La clase hijo, que es perro animado, sobreescribe la propiedad vida a otra cosa. Y eso lo estoy haciendo en el init. ¿Ya? Si aquí hago, no tengo un método para eso, print p.vida y al lado pa.vida, me dice 0, que es la vida del perro, y me dice infinita, que es la vida del perro animado. ¿Ya? Sobrecargué el método y sobrecargué la propiedad. ¿Estamos bien? ¿Preguntas de eso? ¿Hace sentido o no? No está bien. Jesús, ¿qué te pasó? Ya, perfecto, no hay duda. Ya. Sí, efectivamente uno hace la pregunta mal. ¿Están claros o hay problemas? Si me dicen no, me dicen sí, sigo sin saber a cuál pregunta están respondiendo. ¿Sí o no? ¿Ya? Ya. Ya les mandé la lista por si acaso para que la llenen. Han contestado 19. ¿Ya? Así que anótense en la lista, por favor. Ya, lo que vamos a hacer ahora es un cambio de materia. ¿Ya? Ya estamos más o menos en la mitad del semestre y debiéramos empezar a trabajar en estructura de datos. ¿Ya? Y estructura de datos es una materia que se usa intensivamente en los objetos. Por eso es importante que estén más o menos atentos con eso. ¿Ya? Y obviamente no es la pantalla que corresponde para animar, así que presentación, configuración, presentación en el... acá probablemente. Ya. ¿Están viendo ahí o no? Sí, profe. Ya, estructura de datos. Si a ustedes le cuentan
No, vimos estructura de datos en programación. ¿De qué puedo estar hablando acá? ¿Qué es una estructura de datos? ¿Qué les suena con ese nombre? ¿Qué se les viene a la cabeza? Algo relacionado con diccionario. ¿Diccionario de Python? No. ¿Por qué, o por qué dirías tú un diccionario es una estructura de datos? Porque técnicamente está bien, pero no es lo que vamos a ver ahora. Técnicamente la respuesta que dijo Miguel es correcta en el sentido de que un diccionario o una lista es un tipo de estructura, pero no es lo que pretendo ver ahora. Una forma de construcción puede ser. ¿De construcción de qué, Jan? Gianluca, ¿una construcción de qué? Del programa puede ser, del programa que se está escribiendo. Puede ser. Bajo la lógica, yo creo que a estas alturas ustedes ya se tienen que dar cuenta que gran parte del problema de desarrollar una solución usando software es que yo tengo que almacenar algún tipo de datos de alguna manera. Y la manera como yo almaceno esos datos puede significar que mi programa sea más simple o más complicado. Para la misma solución, si uso los datos de una manera o de otra, me puede significar que el programa programar más fácil o más difícil, incluso más rápido o más lento en su ejecución. ¿Ya? Entonces, por eso es importante manejar bien las distintas estructuras como yo puedo almacenar datos en el computador para resolver esta tarea. ¿Ya? Lo que dice Santiago, más o menos, métodos para agrupar datos, puede ser. ¿Ya? Entonces, lo interesante de esto, que va a ser una manera para almacenar potencialmente grandes volúmenes de información. ¿Ya? No cualquier estructura me sirve. ¿Ya? Uno puede, después vamos a ver que uno va a poder hacer unos geometrías de estructuras de datos bastante extensas. Pero al menos tenemos que cumplir con algunas reglas. Las estructuras que yo voy a crear de ahora en adelante tienen que permitir operaciones estándar o típicas de Python. Por ejemplo, listar, buscar, borrar, insertar, etc. Tengo que poder recorrer esta estructura para encontrar valores y qué sé yo. ¿Ya? También voy a querer varios tipos de geometría posibles. Y ahí vamos a ver de qué estoy hablando cuando hablo de geometrías. ¿Ya? Y que permitan almacenar varios tipos de datos. En particular, nos va a interesar mucho poder almacenar objetos. ¿Ya? Entonces, ¿qué estructuras ustedes recuerdan hasta ahora? ¿Ya? Miguel lanzó una, pero ¿qué otras estructuras ustedes recuerdan que existen en Python o que hemos usado en Python? Porque hemos podido guardar, entre comillas, grandes volúmenes de información de manera más o menos lógica. ¿Ya? Pero no se olviden que gran parte de los problemas que hemos planteado, o laboratorio, qué sé yo, es usando la información y conocimientos que ya tienen. ¿Ya? Uno no plantea problemas sin que no tengan cómo resolver esto. ¿Ya? Hemos visto listas. Es una estructura. Y viene de fábrica en Python. ¿Ya? Y las listas, básicamente, un lugar donde tengo casilleros para guardar datos. A estas alturas, yo me imagino que todos conocen las listas. ¿Ya? Están, por otro lado, las listas de listas o las listas anidadas, ¿no es cierto? Que es una lista que tiene adentro más casilleros.
¿Ya? Aquí no lo puse en la presentación, pero también tenemos los diccionarios. ¿Ya? Los diccionarios es una manera también de almacenar información y que yo accedo a ellos usando las llaves, ¿no es cierto? Los objetos pueden almacenar grandes volúmenes de información. ¿Aló? ¿Se escucha? Fuerte y claro, Alan. Yo diría que sí. ¿Ya? Ya, estoy de acuerdo con eso, de que dentro de los objetos yo puedo almacenar información. La raza del perro, la comida del gato, ¿ya? Pero está pensado en que es el objeto como tal el que tiene esas propiedades. Pero si necesito múltiples objetos, ¿qué solución estábamos usando hasta ahora? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos múltiples objetos, estábamos usando las listas y guardábamos objetos dentro de listas. Esos son cuando hablábamos de la lista de gatos o la lista de robots. ¿Ya? No tuvimos nunca una lista de cibergato robótico, pero da lo mismo. ¿Ya? Esos eran los conjuntos como estábamos almacenando estos objetos. ¿Ya? Así que los objetos almacenan propiedades, pero no tienen relación con los otros objetos. En ese sentido teníamos nuestros gatos ahí todos separados. ¿Ya? ¿Y qué hicimos en el curso? Una solución parche, que son estas listas de objetos. ¿Se entiende el concepto de eso? ¿Sí? De que partíamos de objetos sueltos, G1, G2, G3, y los empezamos a hacer append en listas. Y eso nos permitía después recorrer la lista y obtener diversos elementos ahí de esas listas. ¿Ya? Pero para los estándares de este curso, guardar en una lista múltiples objetos es una solución parche. ¿Ya? No es una solución que debiera considerarse como súper práctica para todos los casos posibles que nos pueden tocar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué solución parche? ¿Ya? Y eso depende del problema, porque la lista, incluso las listas de listas, no nos sirven para todo. Y hay algunos casos, de hecho, hay muchos casos, donde no es la mejor estructura, y hay otras estructuras mejores que llevan a cabo esa pega. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, problemas que me salen fáciles de resolver con una lista. ¿Ya? Una lista de compra. Súper fácil. Tú puedes crear un objeto de ítem a buscar. ¿Y cuáles serían las propiedades de ese objeto? ¿Qué producto? ¿De qué marca? ¿Cuánta cantidad? Y podrías tener un sustituto. ¿Ya? Si no hay mantequilla Colún que buscabas, o ya lleva mantequilla Soprole, no sé, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, una lista de compra es súper fácil de implementar con una lista de objetos. ¿Ya? Una lista de cursos, esta la hicimos. ¿Ya? Tengo personas y agrego personas a una lista. Y coloco dentro del objeto persona todas las propiedades y datos que me interesan. ¿Ya? ¿Se entiende? Estos problemas son súper directos de aplicar con listas. De hecho, en el proyecto del curso, me atrevería a pensar que hasta acá van a llegar todos. Para los problemas que hicimos, ningún problema, yo creo que la gran mayoría se puede encasillar en listas de objetos como para hacer la pega. Puede que hayan varias listas de objetos, pero
pero hasta acá debiera ser la gran mayoría de temas que tienen que resolver. Ahora, ¿dónde no nos sirven las listas? ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre algún problema donde no me sirva hacer una lista? ¿A alguien se le ocurre? ¿Ya? Eduardo dice, cuando quiero reunir cosas con características diferentes. Puede ser, pero igual puedes tener tu, no sé, po, el que tiene el taller mecánico podría perfectamente tener una lista de clientes pendientes mezclado buses con trenes, con tractores, con motos. Son objetos distintos, pero pueden seguir una misma lógica. Sería raro tener una lista de gatos con camionetas. Pero salvo que sea una lista de compras, digamos, ¿ya? El tema viene por otro lado, y aquí voy a poner algunos ejemplos. ¿Cómo guardo una ruta en un mapa? Si tengo un montón de calles, ¿cómo guardo una ruta? Donde efectivamente hay enlaces entre unos y otros. ¿Ya? No es tan evidente que cada cruce posible para pasar de un camino a otro en una calle me sirva guardarlo en una lista. De hecho, lo podría guardar en una lista, pero probablemente no es tan eficiente como otras formas de almacenar. ¿Ya? Eso es parecido, por ejemplo, un laberinto. ¿Cómo almaceno un laberinto en memoria para saber si puedo avanzar o no puedo avanzar en un cierto sector? ¿Ya? El manejo de pilas y colas. ¿Ya? Y pilas y colas es una técnica donde yo almaceno en una pila tareas que tienen que revisarse, o en una cola de espera, no sé, la fila del banco, la fila del supermercado son las colas de espera. Ese tipo de cosas no es tan evidente que una lista me sirva, por cómo se tratan los elementos. ¿Ya? El otro ejemplo que quizás puede ser más fácil de visualizar es cómo yo armo un árbol genealógico. De que efectivamente tengo un abuelo con sus hijos, con sus nietos. ¿Ya? Esa estructura, ¿cómo guardan un árbol genealógico en una lista? ¿O cómo podrían almacenar ustedes un árbol genealógico? Donde tengo, a ver si puedo rayar. Sí. Donde tengo elementos que apuntan a otros muchos elementos. ¿Ya? Eso no es evidente que se pueda armar con listas. ¿Se entiende, no? Ese es el tema de fondo. No tengo cómo almacenar bien esto si es que solamente dispongo de listas o de diccionarios. Esa es la estructura de datos. Esa es la ciencia de los datos. ¿Ya? Y probablemente los que sigan informática, este tema lo van a volver a ver porque es para estar 2 semestres pegado en esto. ¿Ya? Y de hecho, probablemente mientras más estructuras de datos uno maneje, mejores algoritmos o respuestas puede aplicar después en problemas reales, digamos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende lo que se pretende resolver o no? Algo. ¿Qué no se entendió, Gianluca? Esto va a tener más sentido cuando empecemos a ver las estructuras uno a uno. Va a empezar a ser más evidente. Pero en el fondo hay muchos problemas donde yo quiero almacenar datos en que la forma como los almaceno me va a ayudar. Aunque quizás esa forma no es tan obvia.
¿Ya? Les pongo un ejemplo. Les pongo el típico ejemplo. Y esto ya es como la última parte del semestre. Y todos tienen, me imagino, todos tienen cuenta en Facebook, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Cuántos usuarios tiene Facebook? Dice. ¿Cuántos usuarios tiene Facebook? Miles de millones. ¿Ya? Creo que va como en 2000 y tantos millones. 2.x mil millones. ¿No es cierto? Claramente es un gran número. ¿Ya? 2.000 millones, 2100 millones de usuarios. ¿Ya? Y ustedes saben que acceden a Facebook usando su email y una contraseña. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Se imaginan si es que hay que buscar en 2000 millones de cuentas, cuánto se demora uno en recorrerlas todas para saber si el usuario existe o si la clave está buena? Imagínense que alguien, el que se agregó ayer, ¿no es cierto? Este es el último en la lista. Y acaba de hacer un append a esta lista y tiene que pasar por 2000 millones de consultas para alcanzar a llegar a ese usuario. ¿Ya? Este método es efectivo porque encuentro al usuario. ¿Pero es eficiente? ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Y esto yo creo que no lo van a entender ahora. ¿Ya? Lo que dice Jesús, no porque te atraía mucho, efectivamente. Imagínense que, ¿cuántos productos tiene un supermercado? En las góndolas, que uno toma y lo mete al carro. ¿Tendrá 50.000 productos distintos? Si cada vez que en la caja marcan y escanean el producto tomara 10 segundos, estaríamos todos locos. Cada vez que uno va al supermercado, digamos, que marca una cosa, espere señor, por favor, digamos. Entonces, las listas son bastante evidentes, pero no es la mejor manera. ¿Ya? ¿Cuál es la solución para esto? Es un concepto, y por ahora va a ser bastante increíble, de árboles. Uno almacena los datos en árboles. ¿Ya? Y literalmente hay un elemento que le vamos a llamar nodo, que vamos a trabajar todo este semestre con los nodos, y hay otro que está a la derecha o a la izquierda, y sabemos que este que está acá tiene que ser menor a ese y el que allá tiene que ser mayor a ese. ¿Ya? Y este nodo a su vez va a tener dos nodos hijos, y solo dos, y sabemos que este es menor que ese y este es menor que el de allá. Y esto, de nuevo, no sé qué es loco, esto es la última parte de la materia, pero este árbol, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir ciertas reglas, puedo colocar, y cada uno de estos es una persona. Acá está Mark Zuckerberg, el primero que se agregó en Facebook, el fundador. Y aquí empiezan a aparecer otros personajes, y el que está acá, su nombre es menor a Zuckerberg y el otro es superior a Zuckerberg. Y este árbol crece, ¿no es cierto?, y se va expandiendo cada vez siendo el doble. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve esta estructura tan rara para almacenar datos? ¿No es cierto? Estos dependen de acá, estos otros dos dependen de acá, y así están almacenados los datos. ¿Ya? ¿Qué ventaja tiene este enredo de árbol? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo me demoro en encontrar un usuario en esta majamama de nodos?
de personas. ¿Ya? En el peor de los casos. ¿Ya? ¿Quién tiene alguna idea cuánto uno se demora en esto? ¿Mucho o poco? Dejémoslo así. ¿Es más rápido que la lista? ¿Cuál es? En el tiempo. ¿Es mejor o es peor? Jesús dice sí. No sé a cuál pregunta, pero sí. ¿Ya? ¿Es mejor este enredo versus una lista? Es más rápido. ¿Y por qué es más rápido? Pareciera no serlo porque es bien complicado. ¿Por qué podría ser más rápido? ¿Ya? Porque el código que recorre es más asequible. No va para allá. Es más eficiente. ¿Ya? Déjenme ver acá. Estoy abriendo calculadora. Y si le aplico... No es lo que estoy haciendo. Déjenme hacerlo, para irme a la segura, déjenme hacerlo con Excel. Espérenme un segundeli. ¿Qué hice? Por 2. Ya. Espérenme un segundo. Estoy haciendo... Ahí. ¿Ya? Esto es lo que ocurre. Este árbol que está acá se le llama árbol binario. Y cada nuevo piso que tiene, aquí hay 1, acá hay 2, acá hay 4 nodos, acá hay 8 nodos, y esto sigue. ¿Ya? Y, ¿esto crece rápido o no tan rápido? Una serie geométrica. ¿Crece rápido o lento? Exponencial, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan del problema del ajedrez o no? Donde el rey, el ajedrez, esto es la leyenda, lo inventó un matemático y el rey del lugar estaba tan contento con el juego que le dijo, ya, pídeme lo que quieras. Y le dijo, ok, teníamos 1, 2, 3, 4, ya, las 8 columnas del ajedrez, dame un grano de cereal por cada casillero y después 2 y después el doble del anterior y así. Aquí iban 8, 16. Eso le pidió y el rey fue como, ¿y qué tanto tema? O sea, como que, ¿qué tan difícil puede ser? El problema es que si uno hace la suma y la parte exponencial, ¿dónde está la calculadora? ¿El número es grande o es chico? 2 Acaba siendo un número gigante. pasa a ser un número gigante, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 2 elevado a 64? Esta es la cantidad de grano. ¿Qué? Con eso come toda su vida. Toda su vida. O Y sea, unas cuantas vidas más. y toda su familia. O sea, esta es la cantidad de granos. Obviamente el rey no tenía cómo pagar esa cuestión. ¿Ya? En el caso del árbol binario y para el ejemplo de Facebook, esto crece igual de rápido. Entonces, perdón, en cada nuevo piso, el piso 1, el piso 2, el piso 3, en cada nuevo piso, esto va creciendo exponencialmente. Entonces, nuestro objetivo es llegar acá, a los 2.000 millones de Facebook. Y eso lo hacemos con hasta, en el peor de los casos, 31 preguntas, 31 saltos para llegar a cualquiera de esas 2.000 millones de personas.
¿Ya? Así de rápido crece esto. Entonces, en el peor de los casos, perdón, estoy mirando la pantalla. En el peor de los casos de la lista, tengo que hacer 2.000 millones de preguntas. En el peor de los casos del árbol, para 2.000 millones de usuarios, tengo que hacer 31 preguntas. Y entre 2.000 millones o 31, claramente es más rápido el árbol. Por mucho que el árbol sea conceptualmente más complejo de imaginar y de programar, acá estamos en un nivel, y los que sean informáticos se van a acordar de mí después. La respuesta evidente no necesariamente va a ser la respuesta más rápida, ¿ya? Y para un programa, como en el caso de los supermercados, que tiene que funcionar en la rutina de escaneo de código barra, tiene que funcionar miles de veces por minuto en una cadena de supermercados, que ese código tiene que ser rápido, más allá de que sea fácil de programar o fácil de entender. ¿Ya? Entonces, a este tema nos estamos exponiendo ya con estructuras de datos. Hacer cosas que pueden parecer un poco más complicadas, pero tienen muchísimas ventajas en la ejecución o incluso en la misma programación. ¿Se entiende? Y no quiero que se vuelvan locos con el árbol porque es la última parte de la materia. Vamos a partir bastante más suave con estructuras de datos. Pero en el fondo, haber programado el árbol permitió ahorrar muchísima pega que se ejecuta miles de veces cada vez que alguien hace un login. ¿Se entiende? ¿Estamos bien con esto? Creo que estamos en la hora, ¿no? No, faltaría un pelín. ¿Se entendió para dónde va esto, no? ¿Ya? Ya, veamos hasta cuánto llegamos de acá con la materia. Y... ¿ya? Árboles. Ahora, ¿qué es un nodo? Lo nombré súper rápido en la pizarra. ¿Ya? El nodo es un objeto. Y vamos a tener que crearlo como objeto con sus clases y qué sé yo. Que además de los métodos y propiedades operativas, o sea, las características del gato en este sentido, las características del perro del alumno, tiene propiedades y métodos que me ayudan a relacionarlo con otros. ¿Ya? O sea, vamos a tener gatos que no solo tienen nombre, raza, comida, dueño, sino que además su relación con otros objetos de la misma clase. ¿Ya? Entonces, si tenemos distintos nodos, hasta aquí estábamos con nodos sueltos, pero objetos sueltos. Pero el nodo es un objeto especial que además tiene la capacidad de saber dónde estaban sus nodos de la misma estructura. Y el conjunto de esos nodos va a ser la estructura de datos. ¿Ya? En este caso, N1 tiene relación con el N3 y el N4, no con el N2. ¿Ya? En este ejemplo, súper a la rápida. Distintos nodos que se relacionan con otros. ¿Ya? Ahora, ¿qué estructuras de base de datos vamos a ver? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a partir con la lista enlazada, que es un conjunto de nodos que apuntan a otros nodos. Y esto, para todos los efectos prácticos, se va a usar igual que una lista de Python. O sea, entre comillas, no va a haber avanzado nada. Pero entender una lista enlazada va a permitir entender otros objetos más complejos. ¿Ya? Está la lista doblemente enlazada, que aquí de N1 puedo pasar a N2 en la lista original. Perdón, aquí donde está el láser. N1 avanza a N2 y avanza a N3, pero no tengo cómo volver. En la lista doblemente enlazada, esto va para los dos lados. ¿Ya? Cuando llego a N4, no tengo a quién más recurrir en esta lista. Para eso existe en la lista circular, donde desde N4 avanzo al primero. Y aquí no está en la presentación, pero también está la lista circular doblemente enlazada, de que de N1 puedo retroceder al N4. Pero estos son listas,
Y de nuevo, la lista es lo mismo que hemos hecho en Python todo el tiempo, pero entender la lista va a permitir entender otras estructuras de datos. Entonces, una cola es otra estructura de datos que queremos ver, ¿ya? Donde tengo una zona de espera, que son los elementos que están esperando ser atendidos en esta cola, ya sea para el banco, ya sea para una línea de producción, de fabricación, lo que sea. Están los elementos que salen de esa cola y se procesan, y están los elementos que están llegando a esa cola. ¿Ya? Pero en el fondo, y esto lo van a ver en simulación, lo van a ver en investigación de operaciones, esto se llaman los famosos FIFO, First In, First Out. Lo primero que entra, lo primero que se atiende. ¿Ya? Las pilas es otra estructura de datos que queremos ver, ¿ya? Donde hay una zona de espera, que en este caso es la pila, y estoy apilando elementos, y tengo una zona donde yo proceso y saco elementos, y una zona donde están llegando elementos nuevos. Pero en el fondo, cuando llega la grúa y saca un elemento nuevo, es el último que llegó a esa pila. ¿Ya? ¿Se entiende? Para mí el ejemplo típico de las pilas es mi montón de camisas o de poleras. Yo siempre saco la polera de más arriba, no saco la que está más abajo. ¿Ya? Ahí mi señora se enoja, pero siempre saco la polera de más arriba. Ella tiene que revolverme las poleras para que no me las repita. ¿Ya? El otro ejemplo típico de esto es el montón de diarios para prender la parrilla. Normalmente uno deja los diarios encima de otros y cuando va a prender la parrilla, saca los de arriba, no saco los diarios de abajo. Eso es una pila. ¿Ya? Los grafos, ¿ya? Estos son una nube de nodos. ¿Ya? Y lo interesante es qué nodo se comunica con qué nodo. ¿Ya? Ahora, ¿qué podría representar esto? ¿Qué pareciera que es esto? ¿A quién me puede servir? ¿Se les ocurre algo? Para las direcciones, Ya, bien ahí. ¿Ya? Eso viene siendo, pucha, ustedes no han ido a la universidad, pero ese es el mapa de entorno dentro de la facultad en Pedro Valdivia. ¿Ya? Es la manera como se almacenan los mapas. ¿Desde qué cruce puedo moverme a qué otro cruce? Y no todos los cruces o todas las líneas, estos pucuros, tienen el sentido que pueda ir o avanzar para otro lado. Y yo no puedo saltar de un nodo a otro porque resulta que está la universidad al medio. ¿Ya? ¿Se entiende? Como que no es evidente que pueda atravesar estas cosas. ¿Ya? Entonces, es la manera de coordinar este tipo de temas. Jesús dice que se fue a matricular y se perdió. Pucha, ojalá poder volver. Yo tengo todas las ganas de las clases presenciales. Bueno, y de hecho Providencia sí va a abrir, pero yo creo que no vamos a seguir con clases. ¿Ya? Seguimos, ¿no? Esto es un grafo. Veamos tu tema, Luis Felipe, al final. ¿Te parece? ¿Ya? Jesús se fue a Linares por la cuarentena. Nada, pues. No, yo creo que no. Este semestre no vamos a volver presencial ninguna posibilidad. Creo. Aquí yo no sé qué decir la facultad, pero se supone que no volvemos. ¿Ya? Esto es el grafo. Cuando nos titulemos, chuta, vamos a mandar el correo, el título por Chile Express, ¿no? No, qué terrible. Ya. Árboles. ¿Ya? Es lo mismo que estábamos viendo. De una raíz que hayan ciertos hijos. ¿Ya? Y aquí hay varios tipos de árboles. ¿Ya? Probablemente el más importante, el que vamos a ver al final, es el árbol binario. Pero hay estructuras de datos que pueden tener múltiples hijos y distintos niveles. ¿Ya? Este tipo de árboles serviría, por ejemplo,
para, no sé, el orden de las carpetas en el computador. Eso es un árbol, el árbol de directorio. El árbol genealógico también. ¿Ya? Y nada, pues esa es la materia de hoy. Bastante más teórica, pero ya próximo viernes ya partimos ya con código, ya con Python, de esto mismo. ¿Ya? Y será un poco pronto, pregunta, ¿será un poco pronto de tener el control 2 para que no se nos acumulen para el final? ¿Tener el control la próxima semana? Profe, por lo menos yo ya tengo programado 3 controles. No sé mis ¿Sí? otros compañeros. Y Ah, varias entregas de laboratorio y proyectos. ya. Y Yo creo que como en la semana del 10, donde después del 10 yo no creo que no tengo nada. ¿cómo está el resto? ¿Para semana al 10? Ya, parece que la semana del 10 estaría mejor, al menos lo que leo en el chat. Materia, todo lo de objetos, hasta herencia, sobrecarga. ¿Ya? Pensemos en la semana del 10, apostemos para allá. ¿Les parece? Y con la misma historia de entrega diferida y todo eso. ¿Ya? Lo que no quiero que pase es que dejemos todas las pruebas para el final, que después andamos todos corriendo. ¿Les parece? Ya, ¿preguntas de la materia? ¿Estamos bien? Ya. Que se queden los que tenían preguntas aparte. El resto ya queda liberado. Anótense en la lista, eso sí. ¿Ya? ¿Ya? Alan dice que se perdió. Así que hay que revisar. Vean el video, si esto va a quedar subido. ¿Les parece? Ya pues. Que estén bien. Que se queden los que tenían preguntas de temas aparte. ¿Ya? Nos vemos el viernes.